Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta en este nuestro rincón de la verdad y el análisis. Espero que estén arrancando este día con la energía a tope y la mente bien despierta, porque hoy nos embarcamos en un viaje a las profundidades del mundo del espectáculo, un torbellino de rumores, especulaciones y, quién sabe, quizás verdades incómodas. Y como el título ya lo anuncia a los cuatro vientos, vamos a desgranar el presente de uno de los rostros que ha conquistado el corazón de miles, sí, el mismísimo Can Yaman. Ese actor turco que nos dejó suspirando con su carisma en producciones que ya son icónicas como Erkenci o Dolunay, ese galán que se ha convertido en sinónimo de atractivo y magnetismo, parece estar atravesando un periodo movido. Unas olas que, lejos de ser tranquilas aguas, se asemejan más a un huracán mediático que no da tregua. El titular no se anda con rodeos, Can Yaman en apuros. Y como buenos exploradores de la información, nuestra misión es clara: ¿cuál es la verdadera magnitud de este supuesto escándalo? ¿Estamos ante una simple ráfaga de viento pasajera en el universo efímero del show business, o nos enfrentamos a un terremoto que está sacudiendo los cimientos de su carrera e incluso de su vida privada? Juntos vamos a desentrañar esta maraña de información, a separar la verdad de la ficción, a separar la paja del trigo, y a traerles el análisis más completo y riguroso posible. Y antes de zambullirnos de lleno en estas turbulentas aguas, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de todo corazón a pulsar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, sin más preámbulos, pongamos las cartas sobre la mesa y empecemos por el principio. Can Yaman, este talentoso actor turco cuyo éxito ha trascendido fronteras, no solo por su innegable talento interpretativo sino también por su imponente físico y una personalidad arrolladora, se ha visto envuelto en una serie de situaciones que, sin lugar a dudas, han generado una notable preocupación y un intenso debate entre sus seguidores y los medios de comunicación. Justo cuando pensábamos que su incursión en el mercado italiano, con proyectos tan ambiciosos como la esperada serie Sandokan, y su incursión en el mundo de la moda, se perfilaba como un camino de rosas, han comenzado a surgir informaciones que pintan un panorama considerablemente más sombrío y francamente inquietante. Uno de los focos de atención, uno de los puntos que ha generado un mayor revuelo y que parece ser el epicentro de este presunto escándalo, gira en torno precisamente a su participación en la nueva versión de Sandokan. Recordemos que este proyecto representaba un salto cualitativo y un desafío monumental para él. No se trataba solo de un papel más, sino de encarnar a un personaje legendario, a un mito de la literatura y el cine, y sumergirse en una producción de una envergadura colosal, con todas las expectativas que ello conlleva. Sin embargo, las noticias que han llegado desde Italia, ese país que le ha abierto las puertas con tanto entusiasmo, no han sido precisamente alentadoras. Se han filtrado rumores insistentes sobre posibles retrasos significativos en el rodaje, sobre tensiones palpables en el set, e incluso sobre la alarmante posibilidad de que Yaman no estuviera cumpliendo con las expectativas que el equipo de producción tenía depositadas en él. Imaginen por un instante la presión que esto debió generar. Un proyecto de la magnitud de Sandokan, una historia tan querida y esperada por generaciones de aficionados, no puede permitirse el lujo de sufrir contratiempos. Y cuando el protagonista, la estrella principal, el corazón mismo de la producción, se ve inmerso en polémicas, las alarmas naturalmente saltan de inmediato. Se ha hablado, por ejemplo, de que Can Yaman habría tenido supuestos enfrentamientos con la dirección o incluso con otros miembros del equipo de producción. Algunos medios italianos, siempre ávidos por conseguir primicias y titulares jugosos, han especulado desenfrenadamente sobre su actitud en el set, llegando a calificarla de difícil o exigente. Y es que lamentablemente en el competitivo y voraz mundo del espectáculo, una vez que un rumor de esta índole comienza a circular, se propaga como la pólvora y se convierte en una fuerza casi imparable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este cúmulo de informaciones? Es fundamental, en estos casos, mantener una actitud de cautela y escepticismo. Debemos recordar que en muchas ocasiones, la información que llega a los medios de comunicación no está completamente contrastada. A menudo se basa en fuentes anónimas, en interpretaciones interesadas, o simplemente en la mera especulación. Podría ser que la inmensa presión de un rodaje de estas características, los largos horarios de filmación, y las exigencias intrínsecas de un personaje tan icónico como Sandokan estén pasando factura.
Es una posibilidad, sin duda, una hipótesis plausible. Interpretar a un personaje de la talla de Sandokan, un ícono con un bagaje tan profundo y querido por el público, requiere una entrega total, una dedicación absoluta. Quizás los desafíos inherentes a la producción, sumados a la gigantesca expectativa pública, hayan generado un ambiente de estrés y tensión que se ha visto magnificado por los rumores. Otro aspecto que ha contribuido a alimentar esta nube de especulaciones es, como no podía ser de otra manera, su asterisco vida personal. Can Yaman, al igual que tantas otras estrellas de su calibre, se encuentra constantemente bajo un asterisco intenso escrutinio mediático. Sus relaciones sentimentales, sus apariciones públicas, incluso su estado de ánimo, son analizados al milímetro por la prensa y por un público ávido de detalles. Recientemente se ha hablado profusamente de su relación con la reconocida modelo italiana Diletta Leotta. Una relación que, aunque aparentemente apasionada y muy mediática, también ha estado marcada por evidentes altibajos y, por supuesto, por el interés insaciable de la prensa. Cuando una pareja de celebridades atraviesa un momento delicado, los medios de comunicación no tardan en hacer eco de la noticia, y a menudo tienden a magnificar los problemas, a añadir leña al fuego, convirtiendo pequeñas desavenencias en grandes crisis. Además, no podemos olvidar que Can Yaman, a lo largo de su carrera, ha sido objeto de asterisco críticas, algunas de ellas bastante duras, por parte de ciertos sectores del público y de algunos críticos de cine y televisión. Se le ha acusado en ocasiones de ser asterisco demasiado egocéntrico, de buscar constantemente la asterisco atención mediática hasta el punto de rozar la autopromoción excesiva, o de tener una asterisco actitud un tanto prepotente. Estas percepciones, por subjetivas que puedan parecer, se ven inexorablemente alimentadas y magnificadas por cualquier pequeño desliz, cualquier controversia, por mínima que sea, que surja en su vida pública. El público y la prensa a menudo buscan confirmación de sus preconceptos. Ahora, detengámonos a pensar en el asterisco impacto real de todo esto. Un actor de su calibre no solo representa un personaje, se convierte en sí mismo en una asterisco marca. Su imagen pública es un activo fundamental, un pilar esencial para el desarrollo y la continuidad de su carrera. Si los rumores de conflictos en el set, de actitudes problemáticas, de inestabilidad personal o profesional, comienzan a consolidarse en la mente del público y de la industria, pueden tener consecuencias nefastas. Pueden erosionar su credibilidad, minar su imagen y, en última instancia, afectar su potencial para conseguir nuevos y ambiciosos proyectos. Los productores, a la hora de tomar la decisión de quién será el protagonista de una película o una serie, no solo evalúan el talento interpretativo del actor, sino también, y de manera crucial, su profesionalismo, su capacidad para trabajar en equipo, su fiabilidad y, en definitiva, su imagen pública. ¿Y qué ha dicho Can Yaman ante todo este torbellino de especulaciones? Pues, como es habitual en estos casos, las declaraciones oficiales suelen ser escasas, medidas y, en ocasiones, hasta genéricas. Los actores en general, cuando se ven envueltos en este tipo de situaciones, tienden a mantener un perfil bajo, a negarlos de forma concisa o a centrarse en los aspectos positivos de su trabajo, intentando desviar la atención de la controversia. En el caso particular de Yaman, ha habido alguna intervención en sus redes sociales, tratando de disipar las dudas y reafirmar su compromiso con sus proyectos. Sin embargo, la fuerza arrolladora de los rumores y las especulaciones que circulan en los medios de comunicación, a menudo, supera cualquier intento de aclaración individual. El eco de las malas noticias suele resonar más fuerte que el de las verdades. Y es aquí donde entra la parte verdaderamente intrigante y compleja de este asunto. ¿Podría haber algo más profundo, detrás de toda esta vorágine mediática? A veces los escándalos mediáticos, esos que parecen surgir de la nada, no son más que el resultado de complejas estrategias, de luchas de poder dentro de la intrincada maquinaria de la industria del entretenimiento, o incluso de maniobras calculadas para desacreditar a un competidor o para beneficiar a otros intereses. En el competitivo mundo del cine y la televisión, las envidias, las rivalidades y las agendas ocultas existen, y no siempre son evidentes para el ojo público. A menudo operan tras bambalinas, orquestando la narrativa mediática. Consideremos también el asterisco factor cultural que puede haber influido en esta situación. Can Yaman es turco y su meteórico ascenso a la fama internacional se dio, en gran medida, gracias a las exitosas producciones turcas que conquistaron mercados tan importantes como el español y el italiano. Sin embargo, el sistema de producción, las dinámicas laborales y las expectativas culturales en Italia pueden ser significativamente diferentes a las de Turquía.
Es posible que haya habido un asterisco falta de entendimiento, un asterisco choque de culturas laborales, o simplemente asterisco dificultades de adaptación a un nuevo entorno, a nuevas formas de trabajar y de relacionarse profesionalmente. Lo que para unos es una norma, para otros puede ser una anomalía. Una teoría que circula con cierta persistencia es que la imagen que se proyecta de Kanyaman en algunos medios de comunicación no se corresponde del todo con la realidad. Es decir, que la prensa, en su afán por conseguir asterisco sensacionalismo y captar la atención de su audiencia, podría estar asterisco exagerando ciertos aspectos de su personalidad, de su comportamiento, o magnificando incidentes menores hasta convertirlos en grandes controversias. Es cierto que su carisma natural, su atractivo físico y su energía desbordante lo han convertido en un ídolo para millones de personas. Sin embargo, eso no lo exime, como a cualquier ser humano, de tener sus propios desafíos, sus momentos de vulnerabilidad y sus periodos de dificultad. El aura de perfección que a menudo rodea a las estrellas puede hacer que cualquier imperfección sea vista como un gran defecto. Lo que sí es innegable, lo que salta a la vista, es que esta situación está generando una asterisco expectación mayúscula. Sus seguidores, un ejército fiel y apasionado, se encuentran divididos entre la preocupación genuina por el bienestar de su ídolo y la defensa a ultranza de su imagen. Las redes sociales se han convertido, como de costumbre, en un campo de batalla virtual donde se debaten apasionadamente estas cuestiones, se comparten noticias, se analizan entrevistas y se discuten teorías, a veces descabelladas, a veces con un atisbo de verdad. Y en medio de toda esta vorágine mediática, Kanyaman, la figura central de todo este revuelo, sigue siendo, en muchos aspectos, un enigma. Su silencio o sus intervenciones medidas solo avivan la especulación. ¿Podría ser que este sea, en realidad, un asterisco momento crucial de transición para él? La carrera de un artista es un camino a menudo sinuoso, lleno de altibajos. A veces los artistas atraviesan fases en las que deben redefinir su camino, enfrentarse a nuevos y complejos retos, y superar obstáculos que, aunque dolorosos y estresantes en el momento, son necesarios para su crecimiento y consolidación futura. Quizás estas dificultades, por muy desagradables que sean precisamente lo que Kanyaman necesita para emerger más fuerte, más maduro y más consolidado en el panorama internacional. El crisol de la adversidad a menudo forja a los grandes campeones. Lo que queda claro, y esto es una constante en este negocio, es que el mundo del espectáculo es un asterisco terreno de altísima competencia y de una exposición pública sin precedentes. Un paso en falso, una mala interpretación, una decisión equivocada, o simplemente una racha de mala suerte, pueden tener consecuencias significativas y duraderas. Y para una figura pública de la talla de Kanyaman, que ha alcanzado la cima de la popularidad y el reconocimiento internacional, la presión y las exigencias son aún mayores. Cada movimiento es escrutado, cada palabra analizada. Quiero hacer un asterisco énfasis especial en la importancia de la prudencia al juzgar. Sin tener acceso directo a toda la información, a todos los detalles de lo que ocurre detrás de las cámaras, en las reuniones privadas, en las conversaciones confidenciales, es sumamente fácil caer en la especulación, en los juicios precipitados y en la condena temprana. Lo que a nosotros nos llega a través de los titulares como un escándalo o una crisis podría ser, en realidad, simplemente un malentendido, un momento de estrés puntual, una situación compleja que aún se está resolviendo, o incluso una estrategia mediática orquestada por otros. Sin embargo, tampoco podemos ni debemos ignorar que la asterisco acumulación de rumores y de informaciones negativas, por muy infundadas que parezcan inicialmente, puede tener un impacto real y tangible en la carrera de un artista. La reputación es un bien muy frágil, y en este negocio, la imagen pública lo es prácticamente todo. Una vez manchada, es muy difícil de limpiar. Para concluir nuestra exploración de hoy, lo que hemos intentado es arrojar un poco de luz, una chispa de claridad, sobre la compleja situación que rodea a Kanyaman. Hemos explorado los rumores sobre su participación en Sandokan, hemos considerado las especulaciones sobre su vida personal, y hemos analizado las posibles críticas que ha recibido. Hemos reflexionado con la mayor objetividad posible sobre la complejidad inherente a la industria del entretenimiento y la imperativa necesidad de ser cautelosos y reflexivos al emitir juicios. Al final del día, y esto es lo más importante, Kanyaman es un ser humano. Y como todos los seres humanos comete errores, tiene sus imperfecciones y atraviesa dificultades.
Lo que todos nosotros, sus seguidores y admiradores, esperamos y deseamos es que pueda superar estos momentos de adversidad, que aprenda de ellos, y que siga brindándonos el talento, el carisma y la energía que lo han catapultado a la fama, y lo han hecho tan querido por tantas personas en todo el mundo. Y ahora, llega el momento que más me interesa, su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de escándalo que circulan? ¿O consideran que es simplemente la prensa, en su afán por vender más, exagerando las cosas hasta límites insospechados? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me interesa muchísimo, sinceramente, leer sus puntos de vista, sus análisis y sus reflexiones. Su participación enriquece este espacio y nos ayuda a todos a entender mejor la complejidad del mundo que analizamos. Y si les ha gustado este análisis, si lo han encontrado interesante y les ha ayudado a formarse una opinión más clara sobre lo que está sucediendo, no olviden dejar un buen me gusta a este vídeo. Un pequeño gesto que significa mucho para nosotros. Compartan este contenido con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, con todos aquellos que puedan estar interesados en este tema, para que todos estemos bien informados. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra familia, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ni uno solo de nuestros futuros análisis y reportajes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más misterios por desentrañar. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.